El peso de una vida entre luces y sombras. Carmen Dominici siempre fue, para millones de personas, la mujer de la sonrisa impecable y la voz firme que conducía la noticia con profesionalismo absoluto. Pero detrás de esa imagen pública, construida a base de disciplina, sacrificio y una carrera mediática que la convirtió en referente del periodismo hispano en Estados Unidos y América Latina, existía un universo íntimo mucho más complejo, vulnerable y humano. El inicio de este relato sobre sus últimos momentos no puede entenderse sin retroceder en el tiempo y trazar el mapa emocional y profesional que la definió. Porque la confesión inesperada que marcó su despedida no fue un episodio aislado, sino la culminación de décadas de vivencias guardadas en silencio. La niña que soñaba con contar historias. Nacida en Ponce, Puerto Rico, Carmen siempre fue una narradora natural. Sus maestros recuerdan que, incluso en la infancia, tenía una curiosidad insaciable por los detalles. Preguntaba más de la cuenta, escribía en libretas improvisadas y ensayaba discursos frente al espejo como si estuviera destinada a ser escuchada por multitudes. No soñaba con la fama, sino con la posibilidad de dar voz a lo que otros callaban. Esa vocación, sin embargo, convivía con una timidez casi dolorosa que la obligaba a refugiarse en los libros y en la observación atenta de la realidad cotidiana. La joven Carmen creció en un hogar marcado por los contrastes, el cariño de una familia trabajadora, pero también las limitaciones económicas que la obligaron a valorar cada oportunidad como un tesoro. Este origen humilde se convertiría más tarde en una de sus mayores fuentes de empatía con las historias humanas que debía cubrir. Cuando entrevistaba a una madre migrante, a una víctima de violencia o a un sobreviviente de tragedias naturales, en sus ojos se reflejaba ese reconocimiento íntimo. Sabía lo que significaba luchar contra las adversidades, los inicios en el periodismo y el precio de la excelencia. Su carrera profesional despegó en la televisión puertorriqueña, donde destacó rápidamente por su dicción impecable, su capacidad de improvisación y sobre todo su ética férrea. A diferencia de otros aspirantes que buscaban la pantalla como trampolín a la fama, Carmen veía en la televisión un altar sagrado donde la verdad debía ser preservada. Esa actitud le abrió puertas en cadenas internacionales, pero también la enfrentó a un mundo despiadado, el de la competencia feroz, los egos inflados y las exigencias de una industria que rara vez perdona la vulnerabilidad. Mudarse a Estados Unidos significó para ella una doble batalla. Por un lado, el desafío de imponerse en un mercado gigantesco y diverso, donde los periodistas hispanos tenían que luchar el doble para ser reconocidos. Por otro, el sacrificio personal. Largas horas de trabajo, distancias familiares y la constante presión por mantener una imagen perfecta. Con el tiempo, Carmen Dominici se convirtió en uno de los rostros más confiables de noticieros y programas de investigación, y recibió premios que validaban su talento. Pero en privado acumulaba soledades. La mujer detrás de la pantalla. El público conocía a la periodista, pero pocos podían descifrar a la mujer. Sus colegas recuerdan que era perfeccionista hasta el extremo. Repasaba guiones una y otra vez. Corregía el más mínimo error de pronunciación. Exigía rigor en las fuentes. Ese compromiso la hacía admirada y temida al mismo tiempo. Con Carmen no se podía improvisar, decían muchos. Aunque en el fondo sabían que esa severidad no era arrogancia, sino miedo a fallar, a no estar a la altura de lo que se esperaba de ella. Fuera de cámaras, sin embargo, era cálida y profundamente humana. Disfrutaba de conversaciones íntimas, de largas caminatas y de momentos de silencio en los que confesaba su cansancio. Sus amistades más cercanas relatan que muchas veces se quebraba en la intimidad, confesando sentirse atrapada en un personaje que no siempre reflejaba sus fragilidades. Esa dualidad, la fortaleza pública y la fragilidad privada, fue un hilo conductor en toda su vida. El peso de los escándalos y las rupturas personales. Como toda figura pública, Carmen no estuvo exenta de controversias. Su relación con Fernando del Rincón, también periodista, se convirtió en tema recurrente en los medios.
Lo que en un principio parecía una unión profesional y sentimental prometedora, terminó en un divorcio mediático que la dejó emocionalmente desgastada. Para alguien tan celosa de su vida privada, ver sus conflictos sentimentales expuestos en titulares fue un golpe devastador. Ese episodio marcó un antes y un después. Carmen se volvió más reservada, más selectiva en sus círculos de confianza y al mismo tiempo más obsesionada con mantener su imagen intachable. En entrevistas posteriores, aunque siempre prudente, admitió que la experiencia de una separación pública le enseñó sobre la crudeza de los medios y sobre la dificultad de ser mujer, en un entorno laboral donde la vulnerabilidad se convierte en arma de ataque. Esa herida, nunca del todo cicatrizada, la acompañó durante años, influyendo en sus decisiones personales y en su capacidad de abrirse emocionalmente. La confesión que nadie esperaba. Hacia los últimos meses de su vida, quienes la rodeaban empezaron a notar un cambio en Carmen. No era solo el desgaste físico que, poco a poco, comenzaba a hacerse evidente. Era una especie de serenidad melancólica, como si estuviera preparando un adiós. En conversaciones privadas, confesaba sentirse cansada, pero no únicamente por el paso de los años o por el trabajo. Había en sus palabras una nostalgia profunda, un inventario silencioso de aciertos y errores. La confesión que sorprendió a todos llegó en un círculo muy reducido. Carmen, la mujer siempre hermética con sus emociones, habló abiertamente sobre sus miedos más íntimos. El temor a ser olvidada, el arrepentimiento por haber sacrificado parte de su vida personal en nombre de la profesión, y el deseo de que, cuando llegara su momento final, se la recordara no solo como periodista, sino como ser humano. Aquella declaración, sencilla y desgarradora, marcó un punto de inflexión en quienes la escucharon. Era como si, por primera vez, Carmen se despojara del personaje para mostrarse en su esencia más pura. Los símbolos de una despedida anunciada. Quienes compartieron con ella esos días aseguran que su entorno estaba lleno de señales que, con el tiempo, adquirieron un sentido casi premonitorio. Carmen regalaba libros de su biblioteca personal. Escribía mensajes de agradecimiento a antiguos colegas y dedicaba tiempo a recordar anécdotas pasadas como si quisiera dejar cada historia en orden. No había dramatismo en sus gestos, sino una calma lúcida que hoy se interpreta como parte de su proceso de despedida. La confesión inesperada. Ese reconocimiento de sus miedos, de sus arrepentimientos y de su deseo de trascender más allá de la pantalla, se convirtió en un legado silencioso. Para muchos, escucharla fue impactante. La mujer que siempre proyectó fuerza estaba mostrando, al final, que la verdadera fortaleza reside en aceptar la vulnerabilidad. Los días finales y las voces que la rodearon, un silencio que hablaba por sí mismo. En los meses que precedieron a su partida, el círculo íntimo de Carmen Dominici notó un cambio difícil de ignorar. Su agenda profesional, que siempre había estado marcada por compromisos incesantes, comenzó a vaciarse poco a poco. Ella, que vivía pendiente del próximo reportaje, del próximo viaje o del siguiente reto periodístico, empezó a declinar invitaciones. No lo hacía con brusquedad, sino con una calma que desarmaba. «Prefiero quedarme en casa», decía. Ese retiro progresivo, interpretado por algunos como cansancio natural, escondía en realidad un proceso más profundo. Carmen estaba reconciliándose con la idea de la despedida. Su apartamento se transformó en un santuario. Allí, rodeada de fotografías familiares, reconocimientos profesionales y libros que habían acompañado su trayectoria, la periodista hallaba refugio. El silencio que inundaba sus espacios era interrumpido solo por música suave o por el eco de recuerdos que compartía con las visitas que aún permitía. En esas conversaciones, su voz adquiría un tono distinto, menos rígido, más íntimo. Era como si ya no necesitara blindarse tras la coraza de la presentadora de televisión. La presencia de la familia. Aunque Carmen siempre protegió a sus seres queridos de la exposición pública, en sus últimos días fueron ellos quienes sostuvieron su fragilidad. Su hijo, sus hermanos y algunos primos cercanos rotaban para acompañarla,
asegurándose de que no le faltara compañía ni cuidados. Para ellos fue un privilegio y un dolor al mismo tiempo. Descubrir una versión de Carmen más vulnerable, pero también más auténtica. Ella, que en el pasado evitaba hablar de sus miedos frente a la familia para no preocuparlos, ahora los miraba con ternura y se permitía confesar: «Tengo miedo de que el mundo me olvide». Aquellas palabras estremecían, porque venían de una mujer que había marcado la historia del periodismo hispano. Sin embargo, en la intimidad, el miedo a desaparecer sin dejar huella era real. Sus seres queridos intentaban tranquilizarla recordándole sus logros, pero Carmen respondía con humildad: «Los premios se olvidan. Lo que queda es cómo hiciste sentir a la gente». Esa reflexión se convirtió en una especie de mantra repetido entre quienes la rodeaban. Amigos y colegas, testigos privilegiados, Masukatayali, Rayit la familia. Hubo un puñado de amigos y antiguos colegas que la visitaron en sus últimos días. Cada encuentro se convertía en una lección de vida. Algunos esperaban encontrar a una Carmen derrotada, pero lo que veían era sorprendente. Una mujer lúcida, capaz de bromear, de recordar anécdotas y de agradecer cada detalle. Uno de ellos relató: «Me impresionó cómo, a pesar del dolor y del cansancio, Carmen estaba más interesada en escuchar nuestras historias que en hablar de la suya. Quería saber cómo estaban nuestros hijos, nuestros proyectos, como si intentara dejar en orden todos los vínculos antes de partir». Otros recuerdan que sacaba cajas con fotografías, cartas y notas antiguas, y las iba repartiendo como recuerdos. Era un gesto cargado de simbolismo. No quería que sus memorias quedaran guardadas en un cajón, sino que vivieran en manos de quienes habían compartido parte de su camino. La confesión inesperada, ampliada, la confesión que marcó su final, no fue un único momento, sino un proceso. Carmen fue dejando caer, en distintas conversaciones, fragmentos de su verdad más íntima. A algunos les habló de sus arrepentimientos, haber priorizado el trabajo por encima de ciertos momentos familiares, no haber cuidado tanto de sí misma como cuidaba de su carrera. A otros les reveló sus temores. El periodismo me dio todo, pero también me quitó tanto. Lo inesperado fue que, en un encuentro especialmente emotivo, Carmen admitió algo que jamás había dicho en público, que había llegado a sentir un vacío profundo incluso en la cima de su éxito. Me aplaudían en los escenarios, me reconocían en la calle, pero había noches en las que me iba a dormir preguntándome quién me conocía de verdad. Esa confesión estremeció a quienes la escucharon, porque mostraba el lado más humano de una mujer admirada. El adiós a la cámara. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando Carmen decidió grabar un mensaje privado. No fue para la televisión ni para las redes sociales, sino para su círculo íntimo. En ese video, que aún se conserva como un tesoro, agradeció a quienes habían sido parte de su vida y pidió que no la recordaran con tristeza, sino con gratitud. Si algo dejé en ustedes, que sea la certeza de que siempre intenté hacer lo correcto, dijo con una sonrisa tenue, casi quebrada, pero cargada de serenidad. Ese adiós a la cámara, grabado sin maquillaje, sin luces ni guión, fue quizás la imagen más real de Carmen Dominici. La mujer detrás del personaje, hablando desde el alma. El eco de los recuerdos. Quienes compartieron sus últimos días coinciden en que Carmen tenía una memoria prodigiosa para recordar detalles. Podía evocar un viaje a Haití tras el terremoto, una entrevista con un inmigrante en la frontera o la primera vez que pisó un set de televisión. Pero lo más sorprendente era cómo, en cada recuerdo, siempre resaltaba verse a las personas, el nombre de un camarógrafo, la risa de una colega, la valentía de un entrevistado. Era como si su mente estuviera tejiendo un tapiz final, donde lo importante no eran los titulares, ni los reconocimientos, sino las huellas humanas que la habían marcado. Y en ese repaso, también se permitió perdonar y perdonarse, perdonar a quienes la habían herido y perdonarse por los errores cometidos. La calma. Antes de la despedida. Los últimos días de Carmen estuvieron marcados por una serenidad que descolocaba a todos.
Parecía más en paz que nosotros, confesó una amiga cercana. No había negación ni resistencia, sino aceptación. Leía pasajes de libros espirituales, escuchaba música suave y, en ocasiones, simplemente se quedaba mirando por la ventana, como si contemplara la vida desde otra dimensión. Esa calma fue interpretada como un regalo. Carmen, que había vivido con tanta intensidad, se estaba marchando con dulzura, dejando a su alrededor un mensaje claro. La fortaleza no se mide en cuánto resistes, sino en cómo aceptas lo inevitable. La noticia que estremeció al periodismo hispano, la madrugada en que se confirmó la partida de Carmen Dominici, las redacciones de los principales medios hispanos en Estados Unidos y América Latina quedaron paralizadas. No se trataba de una figura cualquiera. Era un rostro familiar para millones de televidentes, una periodista que había narrado los sucesos más trascendentales de las últimas décadas. La noticia de su muerte no fue un simple titular. Fue un golpe emocional para una comunidad que la consideraba casi de la familia. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para dedicarle segmentos especiales. Presentadores conmovidos, muchos de ellos antiguos colegas, tuvieron que contener las lágrimas al leer el comunicado oficial. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes que repetían una misma sensación: incredulidad y dolor. Las reacciones de colegas y amigos. Los primeros en pronunciarse fueron aquellos que habían compartido pantalla con ella. Periodistas de cadenas como Univisión y Telemundo publicaron fotos y recuerdos junto a Carmen, destacando no solo su talento, sino también su calidad humana. Un colega escribió: «Cuando llegué como reportero joven, Carmen me tomó del brazo y me enseñó lo que significaba la responsabilidad frente a la cámara. No solo perdimos a una gran periodista, perdimos a una maestra». Otros recordaron sus gestos de apoyo en los momentos más difíciles, llamadas de aliento, consejos discretos y una capacidad genuina de escuchar. Lo sorprendente fue que muchos coincidieron en lo mismo. Carmen era dura en el trabajo, exigente hasta el extremo, pero fuera de cámaras, mostraba una empatía que dejaba huella. La voz del público. Quizás lo más conmovedor fueron las reacciones del público. Personas anónimas, que nunca habían tenido contacto directo con Carmen, compartieron cómo ella había formado parte de sus vidas. Crecí viendo las noticias con mi abuela, y Carmen era parte de nuestra rutina familiar, escribió una usuaria en redes. Otros mencionaban cómo sus reportajes les habían abierto los ojos sobre realidades dolorosas. La migración, los desastres naturales, la injusticia social. Ese torrente de mensajes confirmó lo que Carmen temía y al mismo tiempo deseaba. No sería olvidada. Su legado estaba grabado en la memoria colectiva de una comunidad que la veía como un referente de verdad y credibilidad. Los especiales televisivos. En los días siguientes, distintas cadenas produjeron especiales dedicados a su vida y carrera. Documentales improvisados recopilaron imágenes de sus inicios en Puerto Rico, sus coberturas en zonas de conflicto, sus premios y, por supuesto, sus momentos más humanos. En esos programas, el público pudo ver no solo a la periodista impecable, sino también a la mujer que reía a carcajadas en los camerinos, que abrazaba a las víctimas después de entrevistarlas, que lloraba en silencio al ver la devastación de un huracán. Un especial en particular mostró fragmentos inéditos de entrevistas donde Carmen hablaba de su filosofía de vida. El periodismo es mi vocación, pero nunca debe ser más importante que la dignidad humana. Esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en un lema compartido en homenajes y artículos. La conmoción en Puerto Rico. En su tierra natal, Puerto Rico, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo, porque una hija de la isla había alcanzado reconocimiento internacional sin perder su identidad. Tristeza, porque se iba demasiado pronto una mujer que inspiraba a generaciones de jóvenes periodistas. La Universidad de Puerto Rico, donde Carmen había estudiado, organizó una vigilia en su honor. Estudiantes, profesores y exalumnos
Encendieron velas frente a la Facultad de Comunicación, leyendo fragmentos de sus discursos y recordando su trayectoria. Carmen nos enseñó que contar la verdad también es un acto de amor, dijo un profesor emocionado. El impacto en la comunidad migrante. Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su cercanía con la comunidad migrante en Estados Unidos. Durante años, Carmen cubrió historias de personas que cruzaban fronteras, que enfrentaban la separación familiar, que luchaban por sobrevivir en un país que a menudo los ignoraba. Por eso, no fue sorpresa que asociaciones de inmigrantes también organizaran homenajes. En Los Ángeles, un grupo de madres migrantes levantó un altar improvisado con flores y fotografías de Carmen, agradeciéndole por haber dado visibilidad a sus luchas. En Nueva York, líderes comunitarios recordaron cómo ella había denunciado abusos y había exigido justicia en nombre de quienes no tenían voz. El debate en el mundo del periodismo. La partida de Carmen también abrió un debate profundo en el gremio periodístico. Su confesión inesperada, esa admisión de los vacíos emocionales detrás del éxito, puso sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué precio pagan los periodistas por la excelencia? En conferencias y columnas de opinión, muchos reflexionaron sobre la necesidad de cuidar la salud mental de quienes trabajan en los medios. Se habló del desgaste emocional de cubrir tragedias, de la presión por mantener la objetividad frente al dolor humano y de la soledad que a menudo acompaña a quienes dedican su vida a contar las historias de otros. Carmen, incluso en su ausencia, estaba provocando una conversación urgente y necesaria: el homenaje digital. Las plataformas digitales también se convirtieron en escenario de tributo. YouTube, TikTok e Instagram se llenaron de compilaciones de sus mejores reportajes, editados por fanáticos y colegas. En Twitter, el hashtag #Gracias Carmen se volvió tendencia global, acompañado de miles de mensajes de agradecimiento. Lo más sorprendente fue que muchas de esas publicaciones no se centraban en su glamour o en sus premios, sino en los gestos más humanos. Una sonrisa en medio de una tragedia, un abrazo a una víctima, una mirada de ternura frente a un niño migrante. La trascendencia de una despedida. La conmoción que generó la partida de Carmen Dominici demostró que su legado trascendía lo periodístico. Ella había sido, durante años, un puente entre realidades olvidadas y audiencias que necesitaban despertar. Su vida y su confesión final se convirtieron en símbolo de la importancia de la verdad, pero también de la fragilidad de quienes la cuentan. Una huella imborrable en el periodismo. Hablar del legado de Carmen Dominici es hablar de un estilo de periodismo que combinaba rigor con humanidad. Su carrera fue una lección permanente de disciplina. Nunca aceptaba un dato sin corroborarlo. Jamás sacrificaba la veracidad en nombre del sensacionalismo. Pero lo que la distinguía de otros colegas era su capacidad de mirar a las personas detrás de las cifras. Para ella, una tragedia natural no se medía solo en estadísticas, sino en los ojos de quienes lo habían perdido todo. Esa sensibilidad convirtió sus reportajes en testimonios vivos que, años después, seguían siendo recordados. Jóvenes estudiantes de comunicación aún analizan su cobertura del huracán Katrina, su trabajo en la frontera sur de Estados Unidos y sus entrevistas con comunidades invisibilizadas. En cada historia, Carmen dejaba claro que la objetividad no significaba frialdad, sino justicia. La confesión como herencia moral. Su confesión final, esa admisión de miedos, vacíos y arrepentimientos, no fue una debilidad, sino una herencia moral. Al reconocer públicamente que incluso en la cima del éxito se sentía sola, Carmen abrió una puerta para que otros periodistas hablaran de sus propias luchas internas. Muchos colegas confesaron después que se habían sentido identificados con sus palabras. La presión constante, el miedo al olvido, el sacrificio de la vida personal en nombre de la carrera. En ese sentido, Carmen dejó un regalo invaluable. Mostró que la vulnerabilidad también forma parte de la verdad y que no hay periodismo auténtico si no se reconoce la humanidad del narrador. Inspiración para nuevas generaciones. En universidades de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina, su historia comenzó a enseñarse no solo como un ejemplo de trayectoria profesional,
sino como una guía de vida. Profesores utilizan sus coberturas para explicar ética periodística, mientras estudiantes citan sus frases como recordatorio de que el periodismo es un servicio, no un espectáculo. Una alumna escribió en una carta publicada en redes sociales: «Yo quería ser famosa, pero al estudiar la vida de Carmen, entendí que quiero ser útil. Ella me enseñó que contar historias es dar dignidad a los que no tienen voz». Ese tipo de testimonios reflejan cómo su figura sigue inspirando más allá de su partida, la dimensión humana de su legado. El verdadero legado de Carmen no se mide únicamente en premios, reportajes o reconocimientos. Se mide en las vidas que tocó, colegas que encontraron en ella una mentora, víctimas que hallaron en sus cámaras un espacio de escucha, audiencias que aprendieron a mirar el mundo con más empatía gracias a sus relatos. Incluso en su círculo íntimo, su legado es palpable. Familiares y amigos cuentan que, tras su confesión final, muchos de ellos replantearon su forma de vivir. Comenzaron a dedicar más tiempo a sus seres queridos, a priorizar el bienestar sobre el trabajo, a valorar la autenticidad por encima de la perfección. Un espejo para el periodismo contemporáneo. El caso de Carmen Dominici también sirve como espejo para reflexionar sobre el periodismo actual. En una era donde las noticias se consumen en segundos, donde la inmediatez a menudo se impone sobre la calidad, su vida recuerda la importancia de la profundidad y la empatía. Mientras muchos medios caen en la tentación de la espectacularización, Carmen insistía en la dignidad de las historias humanas. Su ausencia dejó una pregunta abierta: ¿quién recogerá ese testigo? ¿Habrá nuevas voces capaces de equilibrar la exigencia de la veracidad con la compasión hacia los protagonistas de las noticias? La trascendencia espiritual. Más allá de lo profesional, el legado de Carmen tiene una dimensión espiritual. En sus últimos días, hablaba con serenidad sobre el sentido de la vida, sobre el valor de agradecer y sobre la importancia de dejar cuentas claras con uno mismo. Esas reflexiones fueron compartidas por quienes la rodeaban y hoy circulan como mantras de inspiración. Perdonar y perdonarse, repetía. Esa frase, sencilla pero poderosa, resume su visión final. El éxito no sirve de nada si no hay paz interior. El recuerdo que permanece. Hoy, años después de su partida, el nombre de Carmen Dominici sigue pronunciándose con respeto y cariño, no solo en redacciones o aulas universitarias, sino en hogares comunes, donde la gente recuerda haberla visto narrar la realidad con valentía. Su recuerdo permanece porque encarna algo que trasciende la fama, la autenticidad. En un mundo donde las apariencias suelen imponerse, Carmen se despidió mostrando lo que muchos ocultan: sus dudas, sus miedos, su lado más humano. Y esa honestidad final, paradójicamente, la hizo inmortal. Una vida, una lección. Los últimos momentos de Carmen Dominici no fueron un epílogo triste, sino un legado luminoso. Con su confesión inesperada, nos enseñó que incluso quienes parecen más fuertes cargan batallas invisibles. Nos recordó que el periodismo no es solo un oficio, sino una misión de dignidad. Y, sobre todo, nos mostró que el verdadero éxito no está en los premios ni en la fama, sino en el amor y la huella que dejamos en los demás. Carmen se fue, pero su voz sigue resonando. Y cada vez que un periodista joven enciende una cámara con la intención de dar voz a los olvidados, cada vez que una persona común recuerda una de sus coberturas, su legado se renueva. Legado se renueva. Legado se renueva. Legado se renueva.